Mis padres cancelaron mi cumpleaños para comprar el vestido de gala de mi hermana, diciendo que era más importante su imagen. Pero cuando me exigieron que les ayude a pagar una mansión para ella, les respondí que mi imagen era verlos partir sin un solo centavo mío. Tu cumpleaños no significa nada comparado con la reputación de tu hermana. Esa frase todavía me quema en el estómago como si me la hubieran dicho hace un minuto. Fue mi madre, de pie frente a mí en la cocina de la casa donde crecí en Bellevue, Washington. Yo acababa de volver del trabajo, cansada después de pasar 10 horas revisando contratos en el despacho legal donde soy asistente, y lo único que quería era soplar las velas de un pastel sencillo y cenar con mis amigos. Nada de lujos, nada de grandes fiestas. Solo quería sentirme celebrada por una noche. Pero no. Mis padres ya habían decidido que mi cumpleaños número 24 quedaría en la sombra, como tantas otras cosas en mi vida, porque Allison, mi hermana menor de 21 años, necesitaba un vestido nuevo de gala para la cena formal de su fraternidad en la universidad. No un vestido cualquiera. Uno que costaba $1,200. Me quedé mirando cómo mi madre cerraba la nevera con ese pastel dentro, el mismo que yo misma había comprado porque ya intuía que a ellos ni se les pasaba por la cabeza. En el living, mi padre ni levantó la vista del televisor. Allison estaba en el sofá, revisando su teléfono como si todo aquello no fuera más que un trámite incómodo que había que despachar rápido. Me temblaban las manos. Sentía rabia y vergüenza a la vez. Le dije a mi madre que había invitado a 5 amigos al Olive Garden del centro, que llevaba semanas esperando ese momento, y que ahora tendría que cancelar todo. Ella me respondió sin una pizca de culpa: inventa que estás enferma. Diles que no puedes. Ellos entenderán. ¿Es más importante que Allison luzca impecable, o quieres que la gente piense que nuestra familia no la respalda? Me encerré en mi cuarto y mandé los mensajes más humillantes de mi vida: disculpas inventadas, excusas falsas. Mi mejor amiga, Claire, me llamó de inmediato y me preguntó qué pasaba. No tuve valor de contarle la verdad. Le dije que tenía fiebre. Apagué el celular y me senté en la cama con la luz apagada. El pastel seguía ahí abajo, olvidado. No era la primera vez que algo así sucedía. Allison siempre había sido la favorita. De niñas, si había que escoger entre pagar mis clases de música o comprarle a ella botas de moda, las botas ganaban. En la secundaria, cuando yo traía buenas notas, era normal porque yo era aplicada, pero si Allison pasaba una materia con una C, era una fiesta porque al menos lo intentó. De adulta pensé que las cosas cambiarían, que al trabajar y sostenerme sola al fin recibiría respeto. ¡Qué ingenua! Una semana después de ese cumpleaños arruinado, mis padres me llamaron para que bajara al living. Era sábado, llovía afuera, típico cielo gris de Seattle. Me senté en el sillón, frente a ellos. Mi padre se aclaró la garganta como si estuviera por dar un discurso importante. Hemos decidido dar un paso grande como familia. Vamos a comprar una casa más grande. Allison merece un lugar que refleje nuestra imagen. Sus amigos, su fraternidad, su futuro. Y como eres parte de esta familia, vas a ayudarnos con la entrada. Yo solté una carcajada que no pude contener. No era de alegría, era de incredulidad. Perdón, ¿qué parte de que yo trabajo para pagar mi renta y mis cuentas no entienden? ¿Quieren que yo financie su mansión para que mi hermana luzca mejor en Instagram? Mi madre se cruzó de brazos y me dijo: no seas dramática. No es una mansión, es una casa adecuada para nuestro nivel. Y tú vas a heredarla algún día. Es para tu propio bien. Ahí sentí que algo se quebraba definitivamente. Los miré a los ojos, uno por uno, y les dije: ¿mi imagen? Mi imagen es verlos mudarse sin un solo centavo mío. Mi imagen es seguir mi vida sin arrastrar con ustedes. El silencio que siguió fue brutal. Allison dejó de mirar el celular por primera vez y me observó con cara de ofendida, como si yo hubiera arruinado su fiesta. Mi padre apretó los labios y murmuró un «estás equivocada». Yo me levanté, fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro sintiendo que el aire estaba contaminado.
Sabía que esa conversación había cambiado algo para siempre. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada sacrificio que me habían exigido para que Allison brillara. Recordé las veces que me dijeron que mi carrera no importaba porque lo legal es aburrido, mientras celebraban que mi hermana subiera una foto con 100 likes. Recordé incluso el día en que me gradué de la universidad. Apenas me dieron un ramo de flores barato, mientras que a Allison le organizaron una fiesta de 2 días cuando terminó su primer semestre de college. La diferencia era que esta vez ya no tenía 15 años, ni 18. Tenía 24, un trabajo estable, un sueldo que me alcanzaba para pagar mi renta en un pequeño estudio en el centro, para darme algún capricho de vez en cuando y, lo más importante, para no depender de ellos. Y si no dependía de ellos, tampoco tenía que seguir soportando sus humillaciones. La rabia se fue transformando en algo más frío. En una determinación que no había sentido nunca. Ya no se trataba solo de defenderme, sino de no dejar que me usaran jamás. Si querían una casa para presumir, que la pagaran solos. Si querían robarme mi dinero, tendrían que aprender que conmigo no, y si el precio de eso era convertirme en la villana de su historia, que así fuera. Me quedé mirando por la ventana como la lluvia seguía cayendo, iluminada por las luces anaranjadas de la calle. Afuera, la ciudad seguía su vida. Dentro de esa casa, yo acababa de decidir la mía. No iba a darles un centavo. No iba a prestarles mi nombre. No iba a sacrificar ni un cumpleaños más. Mi venganza no sería gritar ni pelear. Sería simple, dejarlos hundirse en la misma obsesión por las apariencias que les importaba más que su propia hija. Y mientras me acostaba en la cama, con el corazón aún acelerado, pensé en la ironía. Ellos habían cancelado mi cumpleaños porque mi vida no era importante para la imagen. Pues bien, mi imagen a partir de ahora sería la de una hija que los veía partir, vacíos, sin nada mío. Esa sería la foto final en este álbum torcido que habían armado. Actualización 1. 2 semanas después de aquella pelea en el living, el aire en la casa ya no era simplemente tenso, era irrespirable. Yo seguía viviendo allí porque todavía estaba terminando de ahorrar para mudarme, pero cada minuto en ese espacio se sentía como si caminara sobre vidrios rotos. Mis padres apenas me dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era con frases cortas cargadas de veneno pasivo. Mi madre me dejaba notas en la mesa con frases como recuerda que somos tu familia, no tus enemigos, como si eso justificara lo que intentaban hacer conmigo. Mi padre se limitaba a mirarme con ese gesto de decepción ensayada, como si él fuera el mártir y yo la traidora. Y Allison, bueno, ella se había convertido en un fantasma altivo, pasaba por mi lado perfumada, con su cabello perfectamente planchado, sin mirarme ni una sola vez, como si yo ya no existiera. Yo ya estaba resignada a la hostilidad, pero no estaba preparada para lo que encontré en mi buzón de correo una tarde al regresar del trabajo. Era un sobre del banco donde tengo mis cuentas. Al abrirlo, leí en la carta algo que me dejó helada, confirmación de solicitud de préstamo hipotecario. Su nombre aparece como cosignatario. Casi me caigo sentada en las escaleras del edificio. Alguien había intentado usar mi identidad para respaldar un préstamo. No había duda de quiénes podían ser. La sangre me hervía. Subí corriendo al departamento, tiré mi bolso en el sofá y marqué el número de mi madre con las manos temblorosas. Cuando atendió, no perdí tiempo con formalidades. Le solté, ¿qué mierda están haciendo con mi nombre en un préstamo? ¿Qué carajos les pasa? Ella se quedó callada unos segundos, y luego, con esa calma calculada que usa cuando quiere sonar razonable, dijo, no te pongas así. Es para tu propio bien. Esa casa también será tuya algún día. Solo era un trámite para adelantar el proceso. Me quedé tan atónita que no supe si gritar o reír. Un trámite, estás escuchando lo que dices, eso es ilegal, es fraude, me pueden arruinar el crédito de por vida. Ella chasqueó la lengua, molesta, como si yo fuera la que estaba exagerando. Ay, por favor, no dramatices. Tú siempre tan legalista. Es solo una firma. Tu padre ya casi tenía todo listo. No entiendo por qué siempre tienes que ponerte en contra de tu propia familia. La rabia me subió como fuego en el pecho.
Le dije con la voz quebrada pero firme, escúchame bien, si vuelven a usar mi nombre sin permiso, si se atreven a falsificar algo más, me encargaré de que un juez los ponga en su lugar. Y no me importa si son mis padres, no me importa si eso los lleva a juicio. No me jodan. Y colgué de golpe. Me quedé de pie en medio de la sala, respirando como si acabara de correr una maratón. Tenía los puños cerrados tan fuerte que me dolían los nudillos. La carta seguía en mis manos, arrugada por la tensión. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, como si todo lo que conocía se hubiera torcido aún más de lo que ya estaba. Una cosa era que me cancelaran un cumpleaños. Otra muy distinta era que intentaran arruinar mi vida financiera por su obsesión con aparentar. Esa noche no pude concentrarme en nada. Intenté preparar una cena rápida, pero dejé la sartén a medio camino porque mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué clase de padres ponen en riesgo a un hijo de esa forma? Pensé en llamar a mi padre, pero sabía que iba a escuchar el mismo discurso de siempre, que todo lo hacen por la familia, que soy desagradecida, que Allison necesita su apoyo. No tenía fuerzas para otra pelea. Lo más cruel fue que Allison subió a Instagram esa misma noche una foto con un vestido nuevo, seguramente el que había costado $1,200, con el pie de foto, lista para brillar. Gracias a los mejores padres del mundo. Me ardió la garganta de impotencia. Ni siquiera sabía si ella estaba al tanto de lo que habían intentado hacer con mi nombre. Y lo peor, quizás sí lo sabía, y simplemente no le importaba. Al día siguiente llevé la carta al banco. Me atendió un asesor que parecía más confundido que yo. Revisó la solicitud y me confirmó que sí, habían puesto mi nombre como cosignatario, pero que faltaba mi firma original, por lo que la aplicación estaba en pausa. Le pedí que bloqueara cualquier intento relacionado con mis datos y dejé constancia por escrito de que yo no autorizaba nada. Salí de ahí con un respiro de alivio, pero también con una certeza, mis padres estaban desesperados, y la desesperación los volvía peligrosos. Cuando regresé esa tarde a la casa, mi madre me estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados. Ni un hola, ni un ¿cómo te fue? Solo soltó, qué ridícula eres. ¿Fuiste a poner trabas al banco? ¿No te da vergüenza sabotear a tu propia familia? Yo solté una carcajada amarga y le respondí, sabotearlo sería dejar que arruinen mi vida crediticia. Defenderme no es sabotaje, es sobrevivir. Ella me miró con un odio que pocas veces le había visto en la cara, como si yo fuera un enemigo externo y no su hija. Subí a mi cuarto y me encerré con llave. Encendí la computadora y comencé a guardar copias digitales de todo, la carta del banco, los correos que había recibido. Incluso las capturas de pantalla de mensajes que me habían mandado mis padres pidiéndome dinero con frases como Allison merece lo mejor, ayúdanos a lograrlo. Era como armar un expediente, y aunque me dolía hacerlo contra mi propia familia, también me daba una calma extraña. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía pruebas, que no estaba loca ni exagerando, que podía demostrar lo que me estaban haciendo. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé la frase de mi madre, es para tu propio bien. Me revolví en la cama, con el corazón latiendo rápido. Pensaba en el cinismo que se necesitaba para disfrazar de amor familiar algo tan ruin. Y entonces, en medio de esa rabia helada, sentí un brote de satisfacción amarga. Si ya habían intentado usar mi nombre sin permiso, significaba que estaban más acorralados de lo que pensaba. Significaba que sus planes no estaban funcionando. Y si no estaban funcionando, tal vez la caída que se avecinaba sería mucho más dura de lo que jamás se imaginaron. Me quedé mirando el techo oscuro, con los puños cerrados bajo la sábana. Por primera vez no me sentía como la víctima invisible de siempre. Me sentía como alguien que tenía la sartén por el mango, aunque fuera en silencio. Mi venganza ya no era solo decirles que no. Ahora tenía unas bajo la manga, la capacidad de exponerlos si se atrevían a cruzar la línea de nuevo. Y solo esa idea me permitió cerrar los ojos y dormir unas pocas horas con la sensación de que, aunque estuviera rodeada de enemigos en mi propia casa, al menos ya no estaba desarmada. Actualización 2. Un mes después del intento de usar mi nombre para el préstamo,
La tensión había dejado de ser algo privado entre nosotros y se había convertido en un rumor que corría por toda la familia extendida. Hasta ese momento, yo había mantenido todo dentro de los muros de la casa, guardando silencio frente a tíos, primos y abuelos, porque de alguna forma todavía tenía la esperanza de que las cosas no se pudrieran más. Pero mis padres, con su obsesión por las apariencias, decidieron tomar la ofensiva. No soportaban que yo me hubiera negado a pagarles la mansión, ni que hubiera bloqueado el intento de préstamo. Así que armaron su propia versión de los hechos y la fueron esparciendo como veneno. Según ellos, yo estaba endeudada hasta el cuello, no podía ni sostenerme sola y por eso me había rehusado a apoyar a mi hermana. Me enteré de esa narrativa en una comida familiar en Tecoume, donde vive uno de mis tíos. Era un domingo soleado de primavera, raro para Washington, y mi tía había preparado hamburguesas en el patio. Todo parecía normal al principio, pero desde que llegué noté las miradas raras. Mis primas cuchicheaban en un rincón, mis tíos me saludaban con sonrisas tensas, como si tuvieran miedo de preguntarme algo directamente. Me senté en la mesa larga con mi plato y traté de integrarme, pero la incomodidad era palpable. Fue mi prima Rachel la que se animó a soltarlo. Esperó a que estábamos solas en la cocina sirviéndonos refresco y me dijo en voz baja, «Oye, ¿es verdad que estás hasta las orejas de deudas? Mi mamá dijo que tus papás nos contaron que ni siquiera puedes pagar tu renta y que por eso no quisiste ayudarlos con la casa». Sentí que la sangre me subía al rostro. Me quedé muda unos segundos, con la lata de coca en la mano. Luego me reí, pero no de alegría, sino de rabia. Eso dijeron, que no puedo pagar mi renta, que estoy arruinada. Rachel se encogió de hombros, incómoda. Yo sabía que sonaba raro, porque siempre dices que te va bien en el trabajo, pero todos lo creen. Me encerré en el baño unos minutos para respirar. Miré mi reflejo en el espejo, con los ojos brillando de furia. Era una cosa que me usaran a mí como su banco personal. Otra, muy distinta, que fueran por ahí manchando mi nombre frente a toda la familia. Esa era su jugada, aislarme, hacerme quedar como la desagradecida y la irresponsable, para que si yo me defendía, nadie me creyera. Pero no iban a ganar. Yo tenía la verdad de mi lado, y también tenía pruebas. Esa misma noche, cuando volví a la casa, saqué mis carpetas con los estados de cuenta, mis recibos de pago del despacho y copias impresas de los correos del banco. Los puse en una carpeta azul y me prometí que no me iban a dejar como la mentirosa de la historia. El momento llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después hubo otra reunión familiar, esta vez en la casa de mis abuelos en Tecoume. Era una celebración pequeña por el cumpleaños de mi tío mayor, y todos estaban ahí, mis padres, Allison con un vestido nuevo otra vez, mis tíos, mis primos. Incluso algunos vecinos cercanos que siempre habían sido amigos de la familia. Mis padres se pavoneaban como de costumbre, Allison contaba historias de la fraternidad, y yo me senté en silencio, esperando el instante preciso. La conversación no tardó en girar hacia el tema de la nueva casa. Mi madre, con voz orgullosa, dijo, «Bueno, estamos trabajando duro para darle a Allison un hogar como se merece. Aunque claro, algunos en la familia no han podido ayudar como esperábamos». Y me miró directamente, con esa sonrisa venenosa. Algunos de mis tíos desviaron la vista. Ahí fue cuando saqué la carpeta azul de mi bolso y la puse sobre la mesa. Ya que estamos hablando de quién puede y quién no puede ayudar, dije con voz firme, quiero aclarar algo. Yo no estoy endeudada. Yo no estoy arruinada. Aquí están mis estados de cuenta, mis recibos de sueldo, y las pruebas de que mis padres intentaron poner mi nombre en un préstamo sin mi permiso. Abrí la carpeta y pasé las hojas por la mesa, una por una. El silencio fue inmediato. Mis tíos tomaban los papeles con cuidado, los leían, se miraban entre ellos. Mis abuelos fruncían el ceño. Mi madre intentó interrumpir, no tienes por qué sacar estas cosas aquí, estás haciendo un show innecesario. Pero mi tío Greg la cortó, un momento, ¿esto es verdad? ¿De verdad intentaron usar su nombre en un préstamo sin decirle? Mi padre se removió en la silla, incómodo, y murmuró algo sobre malentendidos administrativos. Yo lo interrumpí, no fue un malentendido. Fue un intento de fraude.
Y si lo vuelven a intentar, lo voy a denunciar legalmente. No voy a permitir que me arruinen por una casa que ni siquiera necesito. El ambiente se volvió denso, como si el aire pesara más de lo normal. Allison, que hasta ese momento había estado riéndose con una prima, se quedó callada, con la cara roja, incapaz de mirarme a los ojos. Mis tíos intercambiaban miradas incómodas, pero ya nadie parecía creer el cuento de mis padres. La máscara se había resquebrajado. Cuando la reunión terminó, mis padres salieron casi huyendo, sin despedirse de nadie. Yo me quedé unos minutos más, ayudando a recoger los platos. Mi abuela se me acercó y, con voz baja, me dijo, «Hiciste lo correcto, hija. La verdad siempre sale a la luz». Sentí un nudo en la garganta, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien de mi familia me daba la razón. Esa noche, al regresar a casa, mis padres me enfrentaron en la sala. Mi padre me gritó que los había humillado, que los había dejado en ridículo frente a toda la familia. Yo lo miré a los ojos y le respondí, no los humillé yo. Se humillaron solos cuando decidieron mentir. Mi madre me lanzó una mirada llena de odio y dijo, nunca te lo vamos a perdonar. Me limité a encogerme de hombros y subir a mi cuarto. Por primera vez, no me importaba su odio. Había recuperado mi voz frente a los demás. Esa noche dormí con una calma extraña, aunque mi corazón aún latía rápido por la adrenalina. Sabía que la guerra apenas empezaba, pero ya había ganado la primera batalla, había roto su narrativa. Ya no podían presentarse como las víctimas incomprendidas frente a la familia. Ahora todos sabían que eran capaces de manipular, mentir y usarme como moneda. Y aunque la tensión en la casa era insoportable, había algo dentro de mí que se sentía liberado. Mientras me acomodaba en la cama, pensé en la cara de Allison, enrojecida, incapaz de sostenerme la mirada. Por primera vez vi una grieta en su máscara de princesa. Y me prometí que esa grieta iba a abrirse más con el tiempo. Yo no iba a mover un dedo para sostener su mundo de apariencias. Y cuando se derrumbara, estaría allí, observando en silencio, con la misma calma fría que sentí al poner mis estados de cuenta sobre esa mesa. Esa era la imagen que quería guardar en mi memoria, la de sus rostros cayendo al suelo junto con sus mentiras. Actualización 3. 3 meses después de haber puesto los papeles sobre la mesa frente a toda la familia, ya nada en la casa era igual. Si antes las cosas eran tensas, ahora se habían convertido en un campo de batalla silencioso. Mi madre apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con frases cortantes, como si cada sílaba le doliera en la garganta. Mi padre oscilaba entre el papel de mártir y el de verdugo, a veces intentaba hablarme con un tono calmado, como si todo fuera una simple diferencia de opiniones, y otras me gritaba por cualquier cosa mínima. Desde dejar una taza en el fregadero hasta llegar 10 minutos tarde a la cena. Allison, por su parte, había pasado de ignorarme a tratarme como si fuera un virus que podía contagiarle desgracias con solo mirarla. Caminaba por la casa con la frente en alto, luciendo cada nuevo vestido que mis padres aún le compraban a costa de su propio deterioro económico, como si quisiera recordarme que ella seguía siendo la prioridad. Yo sabía que no podía seguir ahí mucho más tiempo. El ambiente era irrespirable, y cada día me consumía un poco más. Así que empecé a buscar con más seriedad un lugar donde mudarme. Una compañera del despacho, Sophie, me comentó que su amiga estaba buscando a alguien para compartir un departamento en Capitol Hill. El precio era justo, el lugar estaba cerca del trabajo y, lo más importante, significaba tener un espacio libre de la vigilancia y el veneno constante de mis padres. No lo dudé demasiado. Firmé el contrato en cuestión de días y comencé a empacar mis cosas en secreto, porque sabía que si mis padres se enteraban antes de tiempo, me harían la vida imposible hasta el último minuto. El día de la mudanza llegó en un sábado nublado, típico de Seattle. Había alquilado una camioneta y Sophie me ayudó a cargar las cajas. Mientras metíamos mis cosas, mi madre me observaba desde la ventana de la sala, con la cortina apenas corrida. No salió a despedirse, no dijo nada. Mi padre apareció en el garaje cuando ya estaba cerrando la puerta del vehículo. Se paró frente a mí y, con esa voz grave cargada de resentimiento, me dijo, «Estás abandonando a tu familia».
Recuerda mis palabras, vas a necesitar de nosotros, y cuando lo hagas, no estaremos. Yo lo miré directo a los ojos y le respondí sin temblar, eso espero. Me subí a la camioneta y me fui sin mirar atrás. Mudarse a Capitol Hill fue como respirar por primera vez en años. El departamento estaba en un edificio antiguo de ladrillos, con escaleras de madera que crujían y ventanas que daban a una calle llena de cafeterías y librerías independientes. Compartir el lugar con mi nueva roomie, Emma, fue sencillo. Ella estudiaba diseño gráfico y pasaba mucho tiempo en la universidad, y cuando coincidíamos, era como convivir con una amiga. No con alguien que estuviera esperando encontrar un error en cada cosa que hacía. Las primeras noches dormí con un peso menos en el pecho. Ya no tenía que preocuparme de que mis padres entraran a mi cuarto sin tocar, ni de escuchar los susurros de Allison burlándose por teléfono de mis decisiones. Era libre, al menos en apariencia. Porque claro, mis padres no iban a soltarme tan fácil. La primera semana en el nuevo departamento recibí más de 20 correos de mi padre. Algunos eran largos, con párrafos dramáticos sobre cómo los había traicionado, cómo Allison estaba devastada por mi actitud, cómo el apellido se vería manchado por mi egoísmo. Otros eran breves, casi súplicas, solo necesitamos $5,000, después no te pediremos nada más. Piensa en tu hermana, ¿quieres verla fracasar? Los leía en el celular, sentada en el sofá de la sala, y sentía una mezcla de asco y tristeza. No respondía, pero cada nuevo mensaje era un recordatorio de que aún me consideraban su cajero automático personal. La gota que colmó el vaso fue un correo que llegó un jueves por la noche, después de una jornada larga en el despacho. Decía así, la casa está en riesgo de ejecución hipotecaria. Necesitamos que pongas tu parte ahora. Si no lo haces, todo se vendrá abajo, y será tu culpa. Me quedé mirando la pantalla con los dientes apretados. La desfachatez de culparme a mí por sus malas decisiones era casi cómica. Esa noche me serví una copa de vino barato y me senté frente a la computadora. Abrí una nueva respuesta y escribí una sola línea. ¿Se acuerdan cuando dijeron que mi cumpleaños no era importante porque la imagen de Allison valía más? Pues ahora su imagen valdrá más que su estabilidad. No cuenten conmigo. Hice clic en enviar y cerré el portátil con un golpe seco. No respondieron. Pasaron los días y el silencio fue absoluto, pero no era un silencio pacífico. Era el silencio de alguien que prepara el siguiente ataque. Una tarde, mientras volvía del trabajo, el portero del edificio me llamó al celular. Me dijo que había 2 personas insistiendo en subir sin permiso, que decían ser mis padres. El corazón se me aceleró. Les dije que no los dejara pasar bajo ninguna circunstancia y que si seguían insistiendo, llamara a la policía. Cuando llegué, ya se habían ido, pero el portero me contó que mi madre había llorado frente al escritorio, diciendo que yo la había abandonado, que necesitaban hablar conmigo. No me sorprendió. Era la misma táctica de siempre, victimizarse frente a extraños para conseguir simpatía. Esa noche revisé mis redes sociales y descubrí que Allison había publicado una foto en su cuenta con la leyenda, algunas personas prefieren huir en lugar de apoyar a su familia. Triste, pero real. Decenas de comentarios de sus amigas apoyándola, diciéndole lo fuerte que era. Sentí un nudo en la garganta, pero no de culpa. Era rabia. No solo querían mi dinero, también querían destruir mi reputación, incluso en círculos donde yo ni siquiera tenía voz. La diferencia era que esta vez yo no iba a quedarme callada. Guardé capturas de todo, los correos, las publicaciones, incluso los intentos de visita en el lobby. Sabía que más tarde podría necesitarlos. Esa obsesión por documentar me daba una calma fría, como si estuviera armando mi propio escudo para cuando la tormenta se intensificara. Y vaya que se intensificó. A las 3 semanas de haberme mudado, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. No sé cómo consiguió mi nuevo número. Atendí por reflejo, y lo primero que escuché fue su voz grave, quebrada por la rabia. Nos dejaste caer, ¿sabes lo que significa que la casa esté en ejecución hipotecaria? Significa que todos sabrán que fracasamos, y es tu culpa. Tu hermana llora todas las noches porque no tiene el hogar que merece, ¿eso es lo que querías?
Yo respiré hondo y, por primera vez en mi vida, sentí que podía responder sin miedo, no, papá. Lo que quería era que dejaran de tratarme como su banco personal. Lo que quería era que entendieran que no pueden arruinarme la vida por las apariencias. Y si ahora todos saben que fracasaron, es porque ustedes lo hicieron, no yo. Colgué antes de darle oportunidad de replicar. Esa noche dormí profundamente, más de lo que había dormido en meses. Por primera vez no sentía culpa. No sentía duda. Lo que sentía era una paz gélida, la misma que se siente después de cerrar una puerta con doble llave. Sabía que vendrían más intentos, que la guerra no había terminado. Pero también sabía que ya no era la hija dócil que podían manipular con frases de hazlo por tu hermana. Era una mujer que había aprendido a decir no, incluso si eso significaba verlos derrumbarse frente a mí. Y mientras miraba por la ventana del departamento, las luces de la ciudad titilando en la distancia, pensé en lo irónico que era todo. Ellos me habían dicho que mi imagen no importaba, que lo que valía era la de Allison. Pues ahora, mi imagen era la de alguien que cerraba la puerta, que no respondía a súplicas ni amenazas, que dejaba que se hundieran solos. Y esa imagen, pensé mientras me servía otra copa de vino, era la que finalmente me iba a dar la paz que tanto me había negado. Actualización 4. 6 meses después de aquella primera noche en Capitol Hill, la bomba finalmente explotó. Todo lo que había predicho, todo lo que mis padres negaban con tanto ahínco, se hizo realidad de la forma más brutal, perdieron la casa. El sueño de la mansión que, según ellos, sería el escenario perfecto para que Allison brillara en cada foto, en cada visita de amigos universitarios y en cada cena de fraternidad. Se convirtió en una pesadilla de la que no pudieron despertar. Me enteré de la noticia no por ellos, por supuesto, sino por Allison. Era un martes de verano, de esos raros en Seattle en que el sol aparece temprano y calienta lo suficiente como para que la gente se atreva a usar shorts y salir a caminar por el waterfront. Yo estaba en el despacho, revisando un contrato aburridísimo, cuando sonó mi celular. Al ver su nombre en la pantalla, dudé en contestar. Desde que me mudé, Allison y yo apenas habíamos tenido contacto, salvo por las indirectas que ella lanzaba en redes sociales. Pero algo me dijo que contestara. Y ahí estaba, su voz quebrada, llorando, casi gritando. No es justo, repetía una y otra vez. No es justo, era mi sueño, mi casa, mi espacio, y ahora lo perdimos todo por tu egoísmo. Me quedé en silencio unos segundos, porque la ironía era tan grande que no sabía si reírme o gritarle de vuelta. Finalmente respondí con calma, aunque por dentro sentía un fuego ardiendo, no era tu sueño, Allison. Era la farsa de nuestros padres. Y yo no voy a financiar farsas. Si realmente quieres tener tu propio lugar, trabaja, ahorra, y cómpratelo tú. Exactamente como hice yo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, un sollozo más, y el clic de la llamada terminada. Ese mismo día, recibí un correo de mi padre, cargado de reproches. El asunto decía, nos hundiste. En el cuerpo del mensaje, un párrafo entero dedicado a explicarme cómo mi negativa había sido la causa directa de la pérdida de la casa. Eres la vergüenza de esta familia, escribió. Cuando tus tíos y primos sepan que fuiste tú la que no quiso ayudar, se darán cuenta de quién eres en realidad. Me limité a borrar el correo sin responder. Ya había aprendido que cualquier palabra que les diera sería usada en mi contra. Lo que no esperaba era la reacción de mis tíos. 2 semanas después de la llamada de Allison, recibí una invitación inesperada. Mi tía Linda me escribió por Facebook para invitarme a pasar Acción de Gracias en Portland, en su casa. Era la primera vez que me incluían directamente en una reunión sin pasar por mis padres. Dudé, porque pensé que sería otra trampa, otra oportunidad para confrontarme. Pero acepté. Algo dentro de mí me decía que debía ir. El viaje en tren a Portland fue como un respiro. Pasar por las montañas verdes y los ríos me hizo recordar que existía un mundo más allá del drama familiar. Cuando llegué a la casa de mi tía, me recibieron con abrazos sinceros, no con silencios tensos. Mi tío Greg me palmeó el hombro y me dijo, hiciste lo correcto, no dejes que te hagan creer lo contrario.
Me sorprendió escuchar esas palabras de alguien que meses atrás había dudado de mí. Durante la cena, mientras servían el pavó y el puré de papas, la conversación inevitablemente giró hacia mis padres. Uno de mis primos preguntó qué había pasado exactamente con la casa. Yo respiré hondo y, por primera vez, conté toda la historia sin omitir nada, cómo habían cancelado mi cumpleaños por el vestido de Allison, cómo intentaron poner mi nombre en un préstamo sin permiso, cómo inventaron que yo estaba endeudada para dejarme mal ante todos, y cómo finalmente me culparon de la ejecución hipotecaria. La mesa entera se quedó en silencio. Mi tía Linda me miró con ojos húmedos y dijo, no sé cómo aguantaste tanto. Eres más fuerte de lo que pensamos. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de su casa con una paz que no recordaba. Era la primera vez que me sentía validada por mi propia familia. No todos me habían dado la espalda. No todos habían creído el cuento de mis padres. Y eso, aunque pequeño, significaba mucho. Mientras tanto, mis padres y Allison se hundían más. Me enteré por comentarios de otros familiares que ahora vivían en un apartamento pequeño en Kent, muy lejos de la mansión que soñaban. Allison, acostumbrada a presumir sus espacios lujosos, había dejado de publicar fotos de interiores en Instagram. En su lugar, compartía frases vagas de autoayuda y selfies en la tienda de cosméticos donde había empezado a trabajar. Nada contra ese tipo de trabajo, claro, pero el contraste entre su imagen de princesa universitaria y la realidad era tan brutal que hasta yo sentía un poco de vértigo. Mis padres, según me dijeron, evitaban hablar del tema en reuniones familiares. Intentaban cambiar de conversación, pero ya nadie los miraba como el ejemplo de éxito que alguna vez pretendieron ser. La caída había sido pública, y lo sabían. Y lo más dulce de todo, no podían culparme frente a todos, porque la mayoría ya había visto las pruebas de sus mentiras. Una tarde, caminando por Pioneer Square después del trabajo, pensé en todo lo que había pasado en apenas un año. Recordé el pastel olvidado en la nevera, la frase de mi madre diciendo que mi cumpleaños no importaba, el intento de fraude con mi nombre, la humillación pública que intentaron montarme. Y como todo eso se había dado vuelta como un boomerang. Ellos habían querido hundirme, pero fueron ellos los que terminaron ahogados en su propia ambición. Y entonces entendí algo que me dio una calma helada, mi venganza no había sido gritarles, ni denunciarlos, ni exponerlos más de lo necesario. Mi venganza había sido simple, quitarme de en medio. Dejar que se hundieran solos, mientras yo me mantenía firme, con mi vida en orden y mi dignidad intacta. No había castigo más grande para ellos que verme avanzar sin ellos, mientras todo su mundo de apariencia se derrumbaba. Esa certeza me acompañó todo el camino de regreso a casa, en el tren de Portland a Seattle, mirando por la ventana como el paisaje cambiaba. Afuera, los árboles se mecían con el viento frío de noviembre. Adentro, yo tenía la certeza de que la batalla ya estaba ganada. No porque los hubiera destruido con mis manos, sino porque había resistido lo suficiente para que fueran ellos mismos quienes se destruyeran. Y mientras me acomodaba en el asiento, con una taza de café caliente en las manos, me prometí algo, nunca más volvería a ponerme en segundo lugar por nadie. Nunca más iba a dejar que mi imagen fuera sacrificada por la de alguien más. Y si alguna vez volvía a ver a mis padres y a Allison en persona, los miraría con la calma de alguien que ya no tiene nada que perder, porque ya lo ganó todo, la libertad de no deberles nada. Actualización final. Un año después de aquella última acción de gracias en Portland, todo se había asentado como el polvo tras un derrumbe. La familia que mis padres habían intentado venderle al mundo como perfecta ya no existía, ni siquiera como fachada. Sus grandes discursos sobre reputación, sobre imagen y nivel, se habían quedado en ruinas. Hoy, viven en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Kent, con paredes delgadas donde se escuchan los vecinos discutir y un estacionamiento lleno de autos usados. Muy lejos de la mansión que soñaron comprar para exhibirse como reyes de barrio. Lo más irónico es que ellos mismos fueron los que eligieron ese final, yo solo me limité a dejar de sostener su mentira. De Allison supe por terceros. La niña estrella de las fiestas universitarias ya no estudia en la Universidad de Washington. Abandonó a mitad de carrera después de que mis padres no pudieran seguir pagándole todo,
y ahora trabaja en una tienda de cosméticos en un centro comercial en Renton. No tengo nada contra ese tipo de empleo, de hecho lo respeto, porque es trabajo honesto. Pero es imposible no notar el contraste con lo que ella misma se imaginaba: vestidos caros, casas grandes, amigos que la rodeaban solo porque brillaba con el dinero de mis padres. Ahora, cuando pasa sus turnos recomendando labiales y bases de maquillaje, ya no hay escenario para presumir. Yo seguí adelante con mi vida. Mi puesto en el despacho se volvió más estable, incluso me dieron un aumento. Con Emma, mi roommate, todo ha funcionado bien, y la vida en Capitol Hill me dio algo que nunca había tenido: la sensación de independencia real. Pago mis cuentas, disfruto de mi espacio, y sobre todo, tengo tranquilidad. La tranquilidad de no abrir la puerta y encontrarme con una exigencia disfrazada de consejo, de no escuchar frases como hazlo por tu hermana cada vez que decía no. Pero la historia no terminó ahí. Hace un par de meses, ocurrió algo que me dejó pensando más de lo que esperaba. Estaba en el supermercado, en el pasillo de los productos de limpieza, cuando escuché una voz conocida. Me giré y ahí estaban, mis padres, con un carrito medio vacío. Mi madre me miró primero. Tenía el cabello algo desarreglado, la ropa no era la misma de siempre, ya no había vestidos caros ni joyas llamativas. Mi padre la seguía detrás, empujando el carrito con un gesto cansado. Fue como ver una versión disminuida de las personas que habían intentado controlarlo todo. Mi madre, en un intento desesperado por sonar casual, dijo: «Hola, ¿podemos hablar un momento?». Yo me quedé de pie, con una botella de detergente en la mano, y los observé. Vi a dos personas que habían elegido a mi hermana una y otra vez por encima de mí, que habían intentado arruinar mi nombre, que habían querido usar mi futuro como moneda para comprarle un presente brillante a otra. Sentí algo parecido a compasión, pero no era suficiente para borrar todo lo que me habían hecho. Respondí con un simple: «No tengo nada que decir». Y pasé de largo. Caminé hacia la caja registradora, con el corazón acelerado pero la frente en alto. En el retrovisor del auto, al salir del estacionamiento, vi cómo seguían allí, de pie en medio del pasillo, viéndose más pequeños que nunca. Esa noche, ya en mi departamento, me quedé pensando en lo que había pasado. ¿Debería sentirme culpable? ¿Debería haberles dado al menos un minuto de conversación? La respuesta llegó sola: no. Ellos eligieron su camino. Eligieron humillarme, manipularme, tratarme como un recurso y no como una hija. Y yo elegí no ser parte de esa dinámica. La diferencia es que mi elección me dio libertad, y la de ellos los hundió. El destino, irónico como siempre, se encargó de darles la lección que nunca quisieron escuchar de mí. Porque la caída no llegó por mi egoísmo, como ellos decían, sino por su obsesión con aparentar. Se quedaron sin casa, sin reputación, sin la vida que tanto presumían. Y aunque ahora intenten acercarse, no buscan reconciliación, buscan una salida, alguien que los rescate otra vez. Yo no voy a ser esa persona. Hay algo profundamente satisfactorio en esta conclusión. No es un final de película con gritos, juicios ni venganzas teatrales. Es mucho más simple y, por eso mismo, más poderoso. Mi venganza fue seguir adelante, sin darles ni un centavo, sin sacrificar ni un segundo de mi vida para sostener la suya. Mi venganza fue verlos pasar de creerse intocables a ser solo dos personas más en un supermercado barato, preocupados por cuánto podían gastar en comida. Hoy puedo decirlo sin miedo: no necesito a mis padres, ni a Allison, ni a nadie que intente definirme por lo que soy capaz de darles. Mi imagen, la que tanto despreciaron, es la de una mujer que sobrevivió a su propia familia y salió más fuerte. Y esa imagen, la de mí misma avanzando mientras ellos se hunden en sus propias decisiones, es la única que importa. Cuando cierro los ojos por la noche, ya no pienso en el pastel de cumpleaños olvidado, ni en los vestidos caros, ni en las amenazas veladas. Pienso en mí, en mi espacio, en mi paz. Pienso en cómo cada paso que di para decir no fue un ladrillo en el muro que hoy me protege. Y sonrío, porque sé que la verdadera venganza no fue destruirlos, sino dejar que se destruyeran solos mientras yo construía mi vida.